Bueno, amigos, bienvenidos, que tengan todos muy, pero muy buenas tardes. Gracias a todos los que se hicieron un tiempo para participar de esta charla que vamos a tener con Jacob Amar Rothstein. Bueno, creo que todos lo conocemos, de la rama Filosofía Judía. Hoy hay un tema sobre la mesa, la festividad de Purim. Vamos a charlar en base a este tema, Jacob. Y bueno, que Jacob termine de dar su charla, van a poder tener la posibilidad de preguntar o en el chat, o Zoom te da la opción de levantar la mano para poder activando el audio, ¿sí? Bienvenido, Jacob, ¿cómo estás? Gracias. Gracias a ustedes también por la invitación. Tengo un lugar muy especial en mi corazón para la comunidad internacional. Sobre el tema de las preguntas, interrumpan. En verdad, no, yo sé que el método popular en Zoom hay mucho desorden, es difícil, micrófonos abiertos, pero por mí en verdad no importa. Ustedes saben que yo no soy tan formal como el 99% de las personas que enseñan. Mi método es mucho más fluye. Ok. Antes que nada, de verdad me alegra ver a tantas personas que están interesadas en que el mundo sea mejor todos los días, personas que en verdad están comprometidas con que el mundo sea mejor. No es solo un delirio que, como hace poco, puede que algunos de ustedes hayan escuchado un video en YouTube de un rabino, de hecho, que él decía que no, el movimiento no ágil es una moda que va a pasar. Decía, hay personas que quieren ser no ágidas porque descubrieron esa palabra, pero es una fiebre que se acaba. Pero yo creo que simplemente es un mal diagnóstico de lo que está pasando. Señores, esto lo comentaba esta tarde, que se reunieron los de la comunidad no ágida en Colombia. Considero que es un evento, el primero en su clase en este país. Y yo estaba pensando, esto es imparable. Los Bnei Noach, ¿verdad? Ya creo que es muy tarde para, digamos, tratar de devolver la página. El movimiento de los Bnei Noach está muy sólido, obviamente, todavía es pequeño, está creciendo, pero yo, por lo menos viéndolo desde las estadísticas de mi página, de la cantidad de personas que preguntan por qué ser no ágida y solamente no han dado ese paso de valentía de salir, digamos, de los esquemas religiosos. En verdad, digamos, los tentáculos, como digan, del movimiento no ágil simplemente ya son imparables. Por eso me alegra que ustedes sean de los pioneros en este tema, los que están poniendo los cimientos en algo tan enorme que se acerca en las próximas décadas. Y bueno, Purim tiene mucho que ver con toda la introducción, va a tener que ver con lo que les diré a continuación. Purim es una fiesta que pronto se acerca en el calendario hebreo y es una fiesta que su significado también tiene relevancia para las naciones del mundo, como todas las fiestas hebreas, como todas las fiestas del calendario judío, todas tienen relevancia también para las naciones del mundo. Y es así. Purim, quizás muchos de ustedes van a estar muy familiarizados con lo que voy a decir, quizás algunos no. Muchas cosas de las que diré, de hecho, todo lo que les diré lo aprendí de mis rabinos, particularmente Rav Uri Shelki, que quizás algunos de ustedes lo conocen, lo han escuchado. El punto. Purim, en general, no les voy a hacer un recuento de lo que se celebra, aunque voy a hacerlo muy, muy rápido. Nosotros recordamos que después de la destrucción del templo, el pueblo de Israel salimos al exilio del primer templo, ¿sí? Por manos del imperio babilónico. Luego Babilonia fue derrotado por los persas. Y ahí, en ese lapso de historia, el pueblo judío estaban dispersos por digamos, por lo que era el imperio antes babilónico, luego persa, que era un imperio enorme de unos más de 120 países, de lo que hoy en día llamaríamos países, ¿no? Eran reinos en esa época, y era simplemente un imperio enorme, y los judíos estaban dispersos por todo lado, por el exilio, obviamente, habían sido expulsados de Jerusalén, había sido destruida, etcétera, etcétera. Y lo que pasa es que en un cierto punto de la historia, el pueblo de Israel, un regente que tenía un miembro de su gobierno que se llamaba Hamán, Hamán, que él era descendiente de lo que es la Amalek. Amalek es
uno de los, digamos, pueblos que más tuvo, fue más contrincante con el pueblo de Israel, y así este consejero en el gobierno de Amán, él recomienda al rey exterminar al pueblo de Israel, y él le da sus argumentos de por qué hay que exterminar a Israel. Esto, cuando yo era un poco más pequeño, yo creía, cuando yo leía esto me pareció un poco extraño, ¿verdad? ¿Cómo es posible convencer a un regente de exterminar a un pueblo? Hoy en día, los que sepan de historia saben que eso pasó en los años 30 y 40, que un gobierno trató de exterminar al pueblo judío por el hecho de ser judíos. Incluso trataron de exterminar hasta el último bebé judío, así haya nacido en Alaska, solo por ser judío. Es la misma cosa, es el mismo concepto. Y lo que ocurrió es que la situación es que en verdad se fijó una fecha para exterminar al pueblo de Israel, pero la situación se transformó, se volcó. Y los judíos terminaron acabando con sus enemigos, este consejero terminó colgado en un árbol, etcétera, etcétera. Y así es como el pueblo judío no fue exterminado. Y eso lo celebramos. Es muy bonita la historia y decimos, qué bueno, se salvaron los judíos. Pero aquí es donde quiero empezar a entrar más en detalles. Todo lo que les dije es la historia, como a mí me gusta empezar contando la historia como se le cuenta a los niños pequeños, pero quiero desglosarlo un poco más, porque obviamente nosotros sabemos que eso es mucho más profundo, mucho más intenso. Ni siquiera sé cómo empezar este concepto, pero ok, de la siguiente manera. Jerusalén fue destruida, el reino de el reino de Judea fue destruido, y los judíos, como los judíos, entraron a la política de Babilonia. Ahí, por ejemplo, tenemos el libro de Daniel, que se cuenta cómo Daniel estaba literalmente en la digamos, con la corte o con el rey Nabucodonosor, y luego ya cuando cae el imperio babilónico, vemos que hay también líderes judíos digamos, haciendo lobby, lo que se llama hoy en día, como en Estados Unidos, por ejemplo. Ustedes saben que contexto histórico, actualidad, 2022, la mayoría de las resoluciones en las Naciones Unidas son contra Israel. ¿Por qué? Porque sí. De hecho, es tan demente que ustedes saben que hay muchos países violadores de los derechos humanos, Norcorea, incluso no muy lejos de ustedes, Venezuela es un gobierno que le hace mucho más a su pueblo y a nadie le importa un bledo, Sudán, hay muchos países, Rusia lo que está haciendo ahora, y ¿qué hace las Naciones Unidas? Nada, se tapan los ojos, excepto cuando Israel construye una escuela en Judea y Samaria. Hay votaciones en las Naciones Unidas de que Israel está ocupando y está destruyendo un país que nunca se ha fundado. Entonces, de hecho, hay todo un ítem, no sé cómo se diga, en las Naciones Unidas solo para Israel, en el orden del día. Es el ítem número 5, si recuerdo mal, y es un ítem que el Consejo de Seguridad se detienen y tienen que hablar de Israel específicamente, ¿se entienden? Pero porque Israel, digamos, logra frenar toda esta situación, porque hay una superpotencia, Estados Unidos, que es favorable a Israel. ¿Por qué? Porque gracias a Dios que le permitió a los judíos después del Holocausto migrar para que tengan influencia en este gobierno. Eso se llama el lobby judío. Obviamente también hay otros lobbies que también son pro-israelíes, que no son judíos, obviamente esto existe, pero algo así, imagínense que eso también ocurrió en todas las épocas, desde la expulsión de España, en los gobiernos del siglo de oro español también había esto, que obviamente en la expulsión de España eso fracasó, el lobby judío en la reina de la corona terminó no logrando frenar la expulsión, pero esto también ocurrió en el gobierno de los reyes persas. Habían líderes judíos que ellos estaban haciendo lo posible para que se pueda reconstruir el reino de Judea, porque eso es una aspiración que siempre ha tenido el pueblo judío, de retornar a su tierra, de poder reconstruir su país. Entonces nosotros tenemos un personaje que se llama Mordejai, en español creo que lo traducen como Mardoqueo, y él era la persona que estaba haciendo el lobby para que se reconstruya el templo y se reconstruya Jerusalén, que en su época fue muy, muy, muy difícil. De hecho, hubo otra época en la que sí se logró, que fue en la época del rey Ciro de Persia, en la que, gracias a Dios, sí, esto sí tuvo éxito y se empezó a hacer el lobby. De hecho, después con el rey Darío, nosotros sabemos que Nehemías,
ellos también están en el gobierno y también le piden permiso al rey. De hecho, todo esto está escrito en el primer capítulo del libro de Nehemías. También son personas que de forma política hacen lo posible para reconstruir Judea. Entonces, es el contexto histórico de Purim, que es el pueblo de Israel, y tratando de reconstruir su independencia nacional en medio de un gobierno que no está interesado en eso, obviamente, y que por otro lado tienen a un ministro muy fuerte, Amán, que este personaje, él era descendiente, de hecho, del archienemigo del pueblo de Israel, que es Amalek. Amalek es como literalmente la antítesis de lo que representa Israel. Y que de hecho está escrito que se llama Hamán Agagí, que era Amán el Agageo, ni siquiera sé cómo decirlo, pero ese es Hagag, les voy a otro evento que pasó unos siglos antes que esto, es que hubo otro rey de Israel que se llamaba el rey Saúl. El rey Saúl se le fue ordenado acabar con Amalek, acabar con este pueblo, y él luchó contra ellos, y cuando él tenía la oportunidad de acabar con Hagag, Hagag era el rey de Amalek, él no lo mata, sino que va y luego llega el profeta Samuel y dice, ¿por qué no lo acabaste? Al otro día, ¿no? ¿Por qué no acabaste con él? Y Samuel mata a Hagag, y ahí es cuando se le dice a Saúl que perdió el reino. No sé si recuerdan esa escena, pero así es como Saúl, digamos, pierde el reino de Israel, por no haber matado a Hagag. ¿Qué pasa? Cuenta el Midrash, que esa misma noche que no mataron a Hagag, Hagag tuvo una relación, y de ahí siguió la descendencia de Amalek. Por no haberlo acabado el mismo día, siguió la descendencia de Hagag, y de esa descendencia viene Hamán. Por eso es Hamán Hagagí, porque él descendía de ahí. Entonces, esto es un, digamos, conflicto ideológico mucho mayor, y Amán, como buena malequita, él estaba haciendo el lobby contrario, el lobby para que no se construya Judea. Y hay varios midrashim que lo muestran, que de hecho Amán envió como tropas para que destruyeran todas las construcciones que hacían Judea. Amán iba y las destruía, hacía lo posible para que el pueblo de Israel no avanzara. Igual como en la época de Amalek, les voy a dar más contexto histórico, está escrito en la Torá, que cuando el pueblo de Israel salimos de Egipto, íbamos por el desierto, lo que pasó es que había otro pueblo que se llamaba Amalek, los amalequitas, que ellos vivían en una zona lejanísima, o sea, al sur de lo que es la península del Sinaí, y este pueblo, cuando escucharon que el pueblo de Israel salieron a la libertad, ¿qué dijeron? Vamos a atacar al pueblo de Israel. ¿Saben qué significa? Que literalmente un ejército, y es que solo piénsenlo, el pueblo de Israel ni siquiera pasaba por el territorio de ellos, ni siquiera pasaba por ahí. Y aún así, este ejército a cientos de kilómetros de distancia, dijeron, no, vamos a acabar con esta gente. ¿Por qué? Porque sí, porque ellos representan algo opuesto a nosotros. Y Amalek salieron de sus casas, armaron un ejército, salieron ni siquiera a conquistar otra tierra, ni otros recursos. Por Israel salieron pobres, esclavos, bueno, con oro de Egipto, pero ¿y qué? Salieron, ¿y a quién atacaron? A los ancianos, está escrito, a los débiles, a los niños, a los que estaban atrás, a los enfermos. Entonces Amalek empezó a acabar a los débiles del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque sí. Y este motivo de por qué atacar al pueblo de Israel, porque sí, y atacar a los débiles y tratar de exterminar a Israel, es algo que en todas las generaciones se nos da. De hecho, nosotros lo decimos todos los años en Pesaj, que en cada generación se levanta alguien para destruir a Israel, para tratar de destruir a Israel, bien se llame el presidente de Irán, o bien sea cualquier otro. De hecho, Irán, si ustedes se ponen a pensar, ahí es Persia, ¿m? Y por eso Irán hoy en día quizás juran destruir al Estado de Israel, etc. Entonces, esta misma tendencia se llama Amalek, ¿sí? Que es como la antítesis de Israel. Pero, ¿qué es? ¿Por qué? ¿Por qué es esta? ¿Por qué? O sea, ¿qué hicimos? Entonces, aquí es donde nos enseñan, y les voy a leer el libro de Esther, esta es la Megilá, este es el Tanaj, ¿verdad? La Biblia hebrea, y les voy a traducir lo que dice Esther 5:13, no, 5:12, ¿ok? ויאמר המן, אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשת, כי אם אותי וגם למחר אני קרוא עליה עם המלך. Traducción. Dice, el que está hablando aquí es Amán, ¿sí? Y dijo Amán, que no, a mí la reina Esther me trajo a donde el rey, y a nadie más trajo a una celebración con el rey,
y solo a mí me trajo. O sea, acá lo que está diciendo Amán es que él es el más importante del reino, porque en verdad así lo era. Era Amán, era el rey Ahasverosh, eso lo traducen como Asuero, aunque hay quienes estiman que es Xerxes, hay otros que estiman que es Artaxerxes, que son reyes de la historia de Persia, pero el punto es que acá Amán está, él era casi que el segundo al poder, como el ministro más importante, y él está diciendo, yo soy el más importante, él es consciente de eso. O sea, piensan que tenía casi todo, pero ¿cuál es el siguiente versículo? Dice, וכל זה איננו שווה לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. Traducción. Pero todo eso para mí no vale nada. ¿Cómo así? El hombre más tiene todo y no vale nada. ¿Por qué? Y dice, ¿por qué no vale nada para él? Porque yo veo a Mordejai, el judío Mardoqueo, porque yo veo a Mordejai, el judío, que se sienta también en la ciudad del rey, que también está con el rey. ¿Sí entienden? Eso es Amalek, ¿sí? Que Amalek también, ya les doy otra explicación, pero Amalek es que es esa, digamos, forma de ver el mundo de que, aunque 99% de las cosas estén bien, ese poquito no está bien, ese poquito me disgusta, entonces nada vale, nada importa. Porque ese poquitico, o sea, como la aspiración a la perfección, y si no es perfecto, entonces nada tiene sentido. Eso es Amalek. Otra drasha, ustedes saben que la Torah tiene niveles, ¿no? Bueno, otro drash es que la palabra Amalek, la misma gematría, la misma numerología de la palabra Amalek es la palabra Safek, que eso es duda en hebreo. La persona que duda es como, eso es Amalek. Entonces, eso es lo que representa Amalek, como que si no es perfecto, entonces no vale nada. Borrón y cuenta nueva, hay que destruirlo todo hasta que no sea perfecto. En cambio, ¿qué dice el pueblo de Israel? Lo opuesto. El 99% de las cosas pueden estar mal, todo puede estar mal, pero si hay un poquito de luz, ese poquito puede vencer a la oscuridad. Ese poquito de esperanza que hay, digamos, incluso si está dentro de mí, incluso si está en mi cabeza, ese poquito puede transformar el 99% para que todo esté bien. Y esa es la enorme diferencia y ese es el valor, la antítesis de lo que es Amalek, o quizás Amalek es la antítesis de lo que trata de buscar el pueblo de Israel en el mundo, y es entender que sí, el mundo no es perfecto, sí, es evidente, pero no por eso entonces la persona va a decir, no, listo, ya me vuelvo un existencialista, me vuelvo un postmodernista, nada es verdad. No, al revés, nosotros decimos, no, todo eso tiene un significado y nosotros podemos transformarlo con nuestro propio esfuerzo. Ahora, algo muy interesante que dice esto, bueno, como les conté, el evento es que al final terminan, digamos, los judíos ganando este evento. ¿Por qué? Porque la reina Esther, esto es literalmente, hay un concurso de belleza, literalmente Miss Universo, y gana, la que gana el concurso de belleza es la reina Esther, y ella se casa con el rey de Persia en esa época, con Ahasverosh, Artaxerxes, como ya les dije, las tres opciones que se estima que es. Pero el punto es que esta mujer judía se casa con él. Entonces es una mujer judía que se fue entregada. Y ustedes saben que para la ley judía está prohibido que, digamos, se case una mujer judía con alguien que no es judío. Está escrito, es una ley. No entregues a tus hijas. Mucho más un rey pagano como lo era Hashverosh. Entonces, ¿qué pasa? Que aún así, por medio de esto, por medio de que la reina Esther se haya casado con Mordejai, y eso fue con Ahasverosh, y que a Mordejai le haya salvado, ustedes tienen que leer el libro de Esther, van a entender el contexto, y lo que ocurre es que los judíos terminan venciendo o terminan no siendo exterminados, porque yo ni siquiera creo que vencieron, simplemente no se salvaron del exterminio, más bien, esa es la victoria de Purim. Ya les digo por qué dice así, pero el punto es que lo que ocurre es que acá, y eso es algo que el Rav Urshel que nos enseñó, es que por medio, bueno, esto lo voy a dejar para el final porque es aún más loco todavía, pero lo que sigue diciendo es que el pueblo judío empezó a tener influencia en el imperio persa, que era un imperio enorme. Y les voy a leer, esto está en
espérense, estoy, ¿sí? Esther capítulo 8, versículo 17, dice, sí, "Verabim amera haaretz mityahadim", ¿ok? Dice que muchos de los pueblos, y este es un verbo muy extraño, y este es un verbo que solo aparece aquí, mityahadim. Yo no sé cómo lo traducen, pero esto es como un verbo reflexivo que dice como que se hicieron judíos, pero no es que se convirtieron, porque en el Tanaj la expresión de convertirse es otra, es Nilvim el Hashem, hay otras formas de decir conversión, pero acá, bueno, ¿tienes ahí el Tanaj, Rodrigo? Si tienes ahí el Tanaj, ¿cómo lo traducen? De verdad me causa intriga, aunque puedo buscar acá, de hecho. Yo lo tengo, ¿querés que lo diga? Sí, Dice, muchos de los pueblos de la tierra se judaizaban porque les había caído el miedo de los Yehudim. sí, ok. Entonces, ¿qué pasa? Eso es exactamente. Gracias, Lorenzo, por la traducción como está ahí. Exacto, ya se cayó ese miedo de los judíos. O sea, ya los judíos no son algo ajeno, ya no son algo extraño, sino que las personas entienden que los judíos tienen algo que dar al mundo. Me parece gracioso el término, como lo tradujeron, no sé de qué tanaje es, pero que se judaizaron. Es un término que utiliza Pablo en sus cartas, Pablo de Tarso. Me parece curioso, pero la traducción del hebreo, yo le estoy traduciendo como en el término lingüístico, es un verbo reflexivo que la persona se pone judío. Pero lo que nos enseñan nuestros sabios es que esto no significa que se convirtieron al judaísmo, sino que tuvieron un acercamiento a lo que es el judaísmo sin ser judíos. ¿Les suena algo parecido? Eso es literalmente es noágidas. Es que esos son noágidas y así de hecho lo explican. Hay fuentes que lo explican así, el Rafael Sherky lo explica el mismo, que el imperio dijo, wow, bueno, los judíos en verdad tienen algo que hacer y, o sea, tienen un rol, es interesante, hagamos un acercamiento y tomaran del judaísmo sin ser judíos. Eso es justamente la definición de Benei Noach. Bueno, la definición de Benei Noach es el que cumple las leyes de Noé, etc. Y de hecho, aquí, en esta misma época, es cuando nace el zoroastrismo. Es lo más loco de todo. ¿Qué es el zoroastrismo? El zoroastrismo es una religión en la que hay dos dioses, un dios bueno, un dios malo. Y piensen que en esa época el imperio persa tenía una gama de dioses enorme. No sé si ustedes saben cómo es en la India, en el hinduismo. Hay miles de dioses, no estoy exagerando, miles. Así era Persia. De la noche a la mañana nace una religión en la que les dicen, no, solo hay dos dioses, uno bueno y uno malo, y que el bueno va a ganar. Ese es Angra contra Ahura Mazda, y que el bueno va a terminar ganando. Entonces, piensen que este cambio tan radical de que de la noche a la mañana todos esos dioses se vuelven dos. Obviamente no se volvió uno aún y no es el Dios de Israel, entonces en ese sentido no podríamos decir que no se dejó la idolatría, o por lo menos no se creyó en Dios, por lo menos. No sé si no es idolatría, pero lo que seguro es que dice que hay personas que se acercaron a lo que es la idea de Israel. Pero entonces la pregunta es, ¿y por qué este proyecto no funcionó? ¿Por qué no hubo noágidas y la redención del mundo no ocurrió acá? Si digamos, tantas personas en el imperio persa seguían lo que es el mensaje de Israel. Y la respuesta es muy sencilla, porque el pueblo de Israel no estaban en su tierra. El pueblo de Israel seguían en el exilio. Y esta es, digamos, la gran tragedia del libro de Esther. Nosotros, los judíos, tenemos una frase que es cuando empieza el mes de Adar, es este mes en el que estamos, hay que aumentar alegría. Esa es la frase. Cuando empieza el mes de Adar hay que aumentar alegría. ¿Por qué? Porque ese es un mes triste. En esencia es un mes de tristeza. Porque nosotros recordamos que hubo un evento en el que potencialmente el mundo pudo llegar a su máxima expresión, pero no se hizo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel seguía en el exilio. Esther seguía atrapada en el castillo, en el palacio de Ahasverosh, casada con un rey pagano. Judea seguía destruida, no había templo. Eso no hay que estar feliz por eso. Entonces sí, los judíos tuvieron un destello de felicidad en ese terrible periodo de exilio, pero eso no es, ¿sí entienden? No por eso se hizo. De hecho, hay
un rezo que hacemos los judíos que se llama Halel, que es que nosotros decimos gracias a Dios que nos salvó. Acá no se hace Halel, en Purim no se hace Halel. ¿Cuándo sí se hace Halel? En Hanukkah. Hanukkah es otra fiesta en la que nosotros decimos Halel, que decimos gracias a Dios que nos salvaste, etc. ¿Por qué? Porque en Hanukkah sí hubo independencia nacional del pueblo de Israel. El pueblo de Israel logró expulsar a los colonialistas europeos, a los griegos, pero en Purim no. En Purim seguíamos en el exilio y por eso es que el proyecto este de que las naciones se hayan acercado a Israel no funcionó en esa época. ¿Cuándo sí está funcionando, gracias a Dios? Hoy en día. Hoy en día esto está tomando una forma distinta, porque el pueblo de Israel estamos en nuestra tierra y al mismo tiempo las personas que no son judíos están en su tierra, que eso también es ideal. Ustedes saben que toda esta idea de que un pueblo invada a otro, eso es la Torá se opone mucho a esto, de que haya un país invadiendo a otro, como lo estamos viendo en este momento en muchos lugares del mundo, de hecho. Pero que el pueblo de Israel esté en su tierra, que hayan personas en cada uno de sus países que puedo ponerme a nombrar, hay muchos, de hecho, acá presentes, de hecho, Rodrigo nos dijo la lista, acá hay personas de Argentina, de Colombia, de Bolivia, de El Salvador, de tantos lugares, pero el punto es que personas que, sabiendo que, dicen, ¿no? Que muchos de ustedes seguro lo han pensado, decir, sí, yo quiero aprender de la Torá, pero no tengo interés en ser judío. Yo quiero ayudar al mundo como no judío, que eso es lo que buscaba la Torá hace 3.500 años y por fin la gente lo entendió. Por fin la gente está entendiendo que no hay que volverse judío y yo, perdón, yo no me gusta siempre, digamos, atacar al cristianismo, pero es que yo pienso que esta es una de las tragedias que el cristianismo le metió a las personas y es que les dijeron, no, los que tenían la salvación eran los judíos, los gentiles no. Pero como una persona dio su vida, ahora también los no judíos tienen la salvación. Señores, el judaísmo nunca dijo eso. Nosotros decíamos lo contrario. Nosotros decimos que los no judíos de por sí ya son importantes y todo lo que tienen que hacer es no pretender ser otra cosa sino ellos mismos. Sí, es toda la tesis del judaísmo. Y eso es justamente lo que pudo haber pasado en el relato de Esther y no pasó. Al fin de cuentas, pero acá sí el libro de Esther nos da ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice en español? Hint. Bueno, no lo insinúa, nos insinúa que pudo haber pasado, pero no se pasó porque el pueblo de Israel seguía en el exilio. Entonces, es el primer punto y que todo está convergiendo en que hoy en día vivimos una época afortunada por Hashem, que hay personas que en verdad quieren hacer un mundo mejor junto con el pueblo de Israel. Esto no es una competencia, de hecho, si no lo hacemos juntos, esto no va a pasar. Nosotros los judíos no creemos que el pueblo judío solo van a transformar el mundo solos. Nosotros nunca hemos dicho eso porque sabemos que es irreal. Eso lo dijeron los profetas infinitas veces y cualquiera que haya leído el Tanaj, haya leído por lo menos media libro de Isaías, entendió que sin las naciones del mundo esto no se puede hacer. No es que todos los judíos van a hacer, no, es un proceso de que las naciones tienen que estar involucradas. Y otro punto interesante es que, eso también lo escuché a Rav Sherky, que por qué tomamos vino. En Purim hay una costumbre de que nosotros tomamos. Sí, bien, Sonia. Lejaim, como decimos. ¿Por qué tomamos vino? Porque está escrito que Aolam Kemishor Bifnei Ashikor. Nos dicen nuestros sabios que el mundo es como plano frente al borracho. ¿Qué significa? Obviamente no es literalmente que todo se vuelve plano, sino que la idea es que frente a Dios, al fin de cuentas, Él creó a la humanidad y el pueblo de Israel entre la humanidad y en el sentido práctico no hay una distinción de muchas cosas, porque al fin de cuentas el pueblo de Israel tenemos leyes y ustedes también tienen leyes. Y ustedes también tienen que, los noajías también tienen que, cuando, esta es una de las leyes noajías, que es hacer tribunales de justicia, y el tribunal de justicia en Bolivia no va a ser el mismo el tribunal de justicia en Mendoza, van a ser tribunales de justicia distintos, y por eso es que ustedes tienen que desarrollar, digamos, obviamente con Día del Pueblo de Israel y con aconsejarse entre ustedes también, cómo se pueden hacer estas normas sociales ideales, estas leyes, que son los tribunales hacen leyes, nada que hacer. Del modo en que el pueblo judío tenemos nuestras leyes por nuestros sabios, por nuestros tribunales rabínicos, por medio de nuestra ley, que es la Torá. También los noajidas deben hacer su sistema, y esto lo traen de los sabios de Israel, es como el punto de la ley de hacer tribunales.
Entonces, es como la idea, ¿sí? Que en ese sentido, tanto el pueblo de Israel como los no judíos tenemos que cumplir nuestra parte. Igual, por ejemplo, un sacerdote, un Cohen, tiene que cumplir su rol que yo no puedo hacer, yo no soy Cohen. Yo tengo obligación que el Cohen no puede hacer, y así sucesivamente todos tenemos. Y por eso es que una de las razones por la que se toma vino en Purim, de acuerdo a varios jajamim, básicamente ese es el mensaje en común, en general, y espero haber aclarado un poco de lo que es Purim. Estoy seguro que muchos de ustedes ya están familiarizados con esta idea, pero el punto principal que les quería decir es lo que les mencioné al principio, que, y eso pasa, yo lo vivo no en carne propia, pero sí en mensajes de texto propios. Muchas personas que quieren llegar al monoteísmo, es muy difícil. Bueno, no les tengo que contar a ustedes nada, no es nada nuevo para ustedes, pero es muy difícil. O sea, las personas se enfrentan con dilemas familiares, sociales, cosas de verdad súper pesadas. Y ese es el punto que les quería decir, que nosotros, a diferencia de Amalek, no esperamos a que todo sea perfecto para poder estar felices. Al revés. Nosotros sabemos que, aunque hayan cosas que no están en orden, nosotros estamos por encima de ese desorden. Que a propósito, esto también, recuerdo que lo aprendí una vez, que en el relato de por qué Amán odiaba tanto a Mordejai, porque Mordejai no se le arrodillaba a Amán. Había como una ley que había que arrodillársele a Amán y Mordejai no se le arrodillaba. ¿Qué aprendemos de ahí? Que a pesar de todo ese orden o desorden de la sociedad, hay alguien que no se arrodilla. No se arrodilla, porque eso no es lo correcto. Eso no, porque me tengo que doblegar a un sistema que no es el correcto, perdón. Entonces, eso es lo que ocurre mucho, es en todo, tanto en Oriente como en Occidente, como así, porque lo dijo un político, entonces ahora es verdad. Porque lo dijo un académico, ahora es verdad. Que eso no es así, porque lo dijo un clérigo que se leyó media página mal traducida del Tanaj, ahora se volvió verdad. Eso no funciona así. Entonces, es la idea, y ustedes saben que el pueblo de Israel somos un pueblo rebelde, y eso me gustaría que también lo aprendieran ustedes un poco, no rebelde para mal, rebelde para en verdad tratar de que el mundo sea mejor. Y bueno, básicamente era eso, y si tienen alguna pregunta, espero yo tener respuesta, y hasta aquí. Gracias, Jacobs, como siempre, por tu tiempo. Gracias por dedicarnos siempre ese cariño a la comunidad, al grupo. Me acoplo a tus palabras, creo que vamos creciendo y se está viendo muchas comunidades, muchos grupos, y eso es muy bueno. Baruch Hashem. Nos contactan más personas. Hoy, de hecho, se incorporó una nueva persona al grupo, que es Katy. Hoy ingresó a la comunidad. Y luego que cortamos de hablar con Katy, 2 personas nos contactaron, a mí y a Solia, para también ingresar al grupo. Así que bueno, siempre hay muchas personas que llegan a través de la página Filosofía Judía. Siempre agradecido también con vos, porque siempre recomendás. Hay muchas personas que llegaron y me dijeron, y me dijo que a la página de la comunidad. Así que bueno, eso ha hecho que crezca el grupo. Bueno, muy, muy agradecido. Jacob, gracias por tu tiempo, gracias a todos por participar, que Hashem les bendiga y bueno, buen semana para todos y feliz Igual a Purim. ustedes, gracias también a Jacob. ustedes, que sigan así, sigan ayudando al mundo. Muchas gracias. 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 Chao, chao. Te paso todo eso, Jacob. Gracias. Saludos a todos. Chao, chao. Muchas gracias.